en Chile que ha ido cambiando con el tiempo y tratando de adaptarse a lo que hoy día pasa. Una de ellas tiene que ver con una ley de inclusión que permite que personas en una situación de discapacidad puedan trabajar y que esto se estimule a propósito de obligación de porcentajes para empresas de tales tamaños, en fin. Queremos saber cómo se adapta esta ley respecto a lo que pasa en otros países, cómo ha estado funcionando y cuál sería el ideal o avanzar hacia qué ideal. Y es por eso que nos acompaña Diana Silva aquí en Clever. Ella es directora de Responsabilidad Social Inclusiva de Ronda. ¿Cómo estás, Diana? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a ustedes. Para subir a todas las personas al tema, esta ley de inclusión laboral, ¿qué significa o qué propone en Chile? ¿Qué propone esta ley? Esta ley 21015, ya que justamente lo que propone es la inclusión efectiva de las personas en situación de discapacidad a la vida laboral. Ese es el enfoque, digamos, que está pretendiendo cumplir la ley. Ahora tú dices inclusión efectiva. Inclusión efectiva, y de ahí quiero justamente ir desarrollando mucho más la idea, porque, digamos, el común de las personas, vamos a hablar, digamos, de las empresas en general, la mayoría piensa que solamente la inclusión, la colocación de las personas, y claramente la colocación no es lo único, ¿cierto?, que significa ser efectivo. Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando? La ley, primero, es una ley con alta expectativa, ¿ya? Esperamos mucho los reglamentos que aparecían en el año recién pasado. Ya los tuvimos en funcionamiento aproximadamente comenzando el año, y eso significó darle impulso y darle marcha a la ley. ¿Y qué significa en la práctica? En la práctica significa, estábamos esperando desde el año recién pasado esos reglamentos, la puesta en práctica significa que las empresas tienen que desde ya comenzar a calcular ese 1% de personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Toda vez que tienen más de 200 trabajadores, ¿cierto? 200 trabajadores para efectos de este año, y empezar a proyectar en el cómo van a cumplir. ¿Cómo van a cumplir? Porque la ley efectiva, ¿cierto?, habla de contratar ese 1%, pero también deja una marcha blanca, por así llamarlo, de 2 años en particular, de aquí al 2020, para que puedan cumplir también con medidas alternativas. Ahora, ¿cuáles son esas medidas alternativas y por qué marcha blanca? Porque también en el ejercicio, y nosotros como Fundación lo hemos visto, ha significado también que puedan ir conociendo cómo es comenzar a acuñar, ¿cierto?, estas medidas, darse cuenta que por sobre todo no es la colocación de la persona, contratarlo y ya, sino que es efectivamente buscar espacios que sean coherentes, donde se haga el match perfecto entre la funcionalidad de esta persona, ¿cierto?, el perfil de cargo y finalmente que se desempeñe óptimamente en un cargo. No solamente generar sobrecupos en las dotaciones de recursos humanos y ya, contratarla y nada más. Todo lo contrario, contratación efectiva significa que esa persona pueda desarrollarse en la plenitud de sus competencias. Sí, me parece muy bien el concepto y que se define de esa manera, porque nos cuesta ir incorporando ciertas variables o darnos cuenta de cosas. O sea, esto no es para la foto, para decirlo como bien sencillo. Esto tiene que ver también con que la empresa mira a todos sus trabajadores y trabajadoras de la misma manera, y que la persona que llegue también sea parte de una empresa, no para la foto. Y ¿sabes por qué te preguntaba, Diana? Porque me tocó conocer el año pasado a toda la gente que compone la Asociación de Sordos de Chile. Y ellos me decían y me contaban varias cosas a propósito de la ley y de cómo se podía mejorar mirando lo que pasaba. Y había un joven que es sordo y él me contaba que él entró a una empresa, a una imprenta, a trabajar. Y le costó mucho adaptarse porque la imprenta también lo contrató para hacer una pega en específico, la hacía súper bien porque además no había distracción con el ruido, que era un tema. Y seguramente no se vinculaba con sus compañeros, pero no eso fue, nadie lo llevó, ni le presentó a su entorno, ni puso una base de comunicación mínima a propósito de la lengua de señas, por ejemplo. Entonces él contaba que tuvo que abrirse paso solo. O sea, como que para él fue súper duro empezar, que nadie se comunicara con él, que nadie como que lo mirara, que como que no existía en su pega, aunque lo hacía todos los días. Exactamente. Entonces después, como dio buenos resultados, contrataron a otra persona sorda y él le hizo la inducción, porque ya sabía. Entonces le presentó a todos los compañeros porque manejaba la lengua y porque los compañeros ya se habían adaptado a él. Entonces, ahí uno se da cuenta, cuando te cuentan un caso en específico, lo que significa es que este traspaso sea efectivo. ¿Cuánto de eso se da? ¿Cuánta conciencia existe? ¿Y cómo han visto este proceso? Mira, súper compartidas las opiniones, ¿eh? O sea, lo que tú estás mencionando es claramente un caso de éxito, donde él logra ver, digamos, que la empresa carece de algunos recursos, él se apropia, ¿cierto?, un poco y le da esa bienvenida a su próximo compañero. Pero no es la dinámica de siempre.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos empresas, ¿cierto?, donde entienden que claramente esto es un contexto mayor, es integral, y desde allí, ¿a qué me refiero? De dar paso a sensibilizaciones a los equipos de trabajo, hacer también paralelamente, antes de aquella colocación, la búsqueda, ¿cierto?, de candidatos pertinentes y haciendo además análisis de puestos de trabajo. ¿A qué me refiero? Analizando no solamente, digamos, las características físicas, digamos, de donde yo me voy a desempeñar, sino que del entorno y también incluso de mi equipo, junto con ese predictor y ese descriptor de cargo. Eso es justamente hacer un match perfecto en la colocación de la persona. ¿Y eso en qué más dialoga? En que yo incluya, ¿cierto? Que es distinto a integrar, incluya absolutamente a mi equipo más próximo, incluya las jefaturas, pero por sobre todo hable de un cambio cultural. Yo creo que acá esa es la clave. Una cosa es la colocación y es contratar personas, contratar trabajadores, y otra cosa es tener un cambio cultural y actitudinal que la empresa entienda que toda vez que yo me transformo en la diversidad e inclusión, yo a partir de esta ley 21015 estoy abriéndole la puerta también a otras diversidades, a otros grupos de la diversidad. Hoy día la coacción misma de una ley, ¿cierto?, nos permite contratar ese 1%, pero toda vez que abrimos esa puerta, hoy día nos ha permitido hablar de comunidades LGTBI, estamos hablando de migrantes, estamos hablando de personas mayores. En nuestro caso, eso ha sido nuestro rol más duro. Nosotros, nuestro corazón como Ronda, late en la discapacidad. Sin embargo, ¿cierto?, esta puerta de entrada ha significado darle la instrucción al resto de los grupos de la diversidad. Cuando una empresa logra entender eso, logra entender, ¿cierto?, que la diversidad es mucho más que contratar personas en situación de discapacidad, se logran los cambios actitudinales. Me doy cuenta que genero cambios en el clima, me doy cuenta que son igual de competitivos y competentes que el resto de los trabajadores. Y eso es un cambio que efectivamente es transformacional en las compañías. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo podría irse perfeccionando? Porque este es un primer paso y conversando además con muchas organizaciones de personas en situación de discapacidad distintas, varias tenían expectativas o tienen expectativas mucho más altas de la ley, mirando lo que pasa en otros países también. Dándonos cuenta además que Chile, de repente nos cuesta mirar para afuera, pero en América Latina Chile va bien atrasado en muchos de todos estos temas de la inclusión de personas en situación de discapacidad en todos los sentidos, servicios públicos, en fin. Entonces, ¿cuál es la expectativa o hacia dónde debería dirigirse una ley mejor o para ir alcanzando los niveles o lo que pasa en otros países? Exactamente, mira, hablo de la expectativa. La expectativa hoy día, ¿cierto?, a meses de la incorporación de esta ley, tiene la proyección que al tercer año o al cuarto año se evalúe el impacto que ha tenido. Hoy día, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que a meses de la entrada en vigencia de esta ley tenemos un mercado laboral de personas en situación de discapacidad que es de este porte, ¿cierto? Y también con una característica bastante precaria desde el punto de vista de la formación. ¿Y qué es lo que están pidiendo las compañías? Piden un perfil bastante altísimo, porque eso también pretende la ley, ¿cierto? No discriminar, no generar asistencialismo en la contratación. Claro, esto no es con una mirada asistencial. Exacto, que es base de que funcione la ley. Y particularmente, y acá deberíamos hacer un paréntesis, es cómo se rompe, digamos, el paradigma de cómo nosotros hemos vivido la discapacidad en Chile. Sí. Estamos hablando de 40 años. Bueno, tú hablabas del cambio cultural. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En otros países, efectivamente, las cuotas, digamos, van mucho más allá del 1%, pero también se han hecho cargo, digamos, de los cambios culturales. Y cambios culturales, ¿cierto?, que van desde lo estructural, hablamos, ¿cierto?, de la accesibilidad universal, ¿cierto?, de cómo yo genero contratación efectiva y de muchos otros elementos, ¿cierto?, que condicionan que se cumpla, digamos, el ánimo de una contratación efectiva de las personas en situación de discapacidad. La expectativa acá es justamente que se logre lo mismo, evaluar al tercer año, ver qué está pasando, digamos, cómo se está caracterizando esa fuerza laboral, cómo ha sido la colocación efectiva, cómo ha impactado las diversas industrias la colocación de este 1%. Eso es lo que se pretende, para que en un cuarto año podamos perfectamente modificar, incluso aumentar cuotas, porque eso lo dice la ley. Efectivamente podríamos ver, analizar aumentar esa cuota, toda vez que vemos que esto ha tenido una marcha muy positiva, que estoy segura que la va a tener. Sí, y además toca un tema que es bien importante y tiene que ver con ese mercado que se prepare para estos puestos, porque la idea es que no sea asistencial, que sea verdadero. Yo necesito una persona con estas competencias, y lo que hoy día pasa es que las personas en situación de discapacidad tienen muy disminuida su capacidad educacional. Terminar el colegio, entrar a una educación superior, y no solamente porque estructuralmente estamos mal preparados, sino que también, y esto conversando con muchas familias, las familias reconocen que a ellos les cuesta.
Entonces, habitualmente la misma familia también los frena de seguir avanzando porque es complejo, porque temen, porque afuera es agresivo para las personas que están en situación de discapacidad. Exacto, porque temen, porque las oportunidades, digamos, son más reducidas y porque son más caras. O sea, evidentemente, digamos, hay una estrecha relación y totalmente coherente entre la pobreza y la discapacidad. Porque estar en una situación de discapacidad es evidente, ¿cierto?, que también demanda un egreso también de recursos mayores a lo que el promedio tiene. Y no todos tienen la posibilidad de justamente dar cuenta, por cuenta propia, digamos, de esa necesidad. Entonces, desde allí, claramente las oportunidades han sido menores. Por eso te digo también que la expectativa de la ley es que mejoremos esa fuerza laboral de personas en situación de discapacidad. Que sea un círculo virtuoso. Que sea un círculo virtuoso y que al cabo de 4 años, efectivamente, nos demos cuenta que el nivel de profesionales, técnicos, ¿cierto?, han aumentado en las universidades. Me siento muy alegre, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, todas las iniciativas que están pasando también en las instituciones de educación superior. ¿Qué es lo que pasa? Cito solamente una, o para partir una, porque son varias las que están haciendo y varias cosas. Tembló recién. Esa entrevista es grabada, por eso nos movimos un poquito. Exactamente. La entrevista es grabada, por si acaso. Pero somos muy profesionales. Pero seguimos como si nada, porque se movió un poquito la cámara. Y nos apasiona harto el tema, está súper bueno. Está muy de moda, como yo te decía. Es la mejor moda, ¿cierto?, que nos ha tocado. Instituciones de educación superior, la USACH tiene ingresos especiales que está generando hoy día. Hay muchas universidades que están teniendo un rol desde el cómo miran la accesibilidad universal. Están observando, ¿cierto?, cómo generar modalidades para poder incluir desde su óptica, ¿cierto?, a más y mejores talentos para que puedan justamente aportar a este mercado laboral que te digo yo que esperamos que en 3 a 4 años efectivamente crezca y sea de primer nivel, igualmente como lo pide la ley y como efectivamente las empresas lo esperan. Sí. Y que ojalá pueda ser descentralizado, en fin, porque también tiene, todas estas implementaciones también tienen que ver mucho cómo nos hemos desarrollado como Chile, digamos, que mucho se concentra en Santiago, en fin. Bueno, Diana, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes. Recuerda, www.diarioclever.cl.